Hoy te vienes conmigo a un lugar aparentemente tranquilo, pero que guarda secretos oscuros de una época en la que los muertos no descansaban en paz. Ni siquiera en los cementerios se podía estar tranquilo, ya que abundaban los ladrones de tumbas. Y como ya sabes, en este canal nos encantan los cementerios, así que hoy te vas a venir conmigo a uno que llama la atención por su belleza y a su vez su terrible historia. Si te atraen los lugares tétricos, llenos de curiosidades e historias inusuales, este sin duda es tu sitio. Así que vente conmigo a la historia de hoy, porque te irás aprendiendo algo más y habiendo disfrutado de las vistas. Empezamos con los ladrones de tumbas. Dentro vídeo. Este cementerio se llama New Calton Cemetery y se inaugura por primera vez en 1820. Como ya te he contado en otro vídeo, en el siglo XVIII y XIX Edimburgo era una ciudad llena de vida. La medicina estaba en pleno auge y se requerían cuerpos humanos para poder seguir investigando. Por esta razón, la demanda de cuerpos humanos para seguir estudiando anatomía era creciente y esto se desarrolla en una verdadera epidemia de robos de tumbas. Como ya te comenté también en el otro vídeo que hablo de esto, donde te enseño el otro cementerio que está justo al lado de este, a estos ladrones de tumbas también se les llamaba resucitadores. Estos merodeaban por todos los cementerios de la ciudad cuando caía el sol para venderles sus cuerpos a los médicos y cirujanos de esta ciudad, ya que estos necesitaban cadáveres frescos para sus estudios. Estos hombres, y en algún caso mujeres, desenterraban los cuerpos por la noche en silencio esperando no ser descubiertos. Una de las historias más conocidas y de los ladrones más famosos es la de William Burke y William Hare, que no te preocupes que yo te voy a dejar el vídeo donde la cuento un poco mejor en la descripción de este, pero algo de lo que yo no me había dado cuenta, ya que este cementerio fue uno de los más afectados, es que construyeron una torre solo para vigilar que estos ladrones de tumbas no se salieran con la suya. Esta torre fue erigida a principios del siglo XIX, ya que era una prioridad para las autoridades parar a estos delincuentes. Desde lo alto de esta torre, los vigías podían observar cada rincón del cementerio, ya que al ser circular y tener una ventana en cada ángulo, era mucho más fácil para ellos visibilizar a los ladrones. Y al menos los ladrones, sabiendo que torres como esta existían, se esperaba que se cortaran un poquito más a la hora de hacer sus fechorías. Lo que te acabo de decir de Burke y Hare, también en este vídeo que te lo cuento todo más detalladamente, menciono el dato muy importante que estos ladrones de tumbas se hicieron finalmente asesinos, ya que los cuerpos frescos en algún momento se terminaron para todo el mundo, por lo que esta gente acabó matando a las víctimas para suplir esta necesidad y sacar más dinero del mercado de cadáveres. Pero bueno, a lo que íbamos con este cementerio. Aparte de esta torre, los vigilantes también se movían por el cementerio armados, por lo que los ladrones tenían que ir cada vez con más cuidado. Lo único que estos ladrones eran muy astutos, así que muchas veces, aunque hubiera vigilantes, se acababan llevando los cuerpos como inicialmente habían planeado. Se dice que incluso estos resurrectores
resurreccionistas eran tan astutos que cavaban hasta túneles para llegar a los cuerpos sin tener que arriesgar su vida pasando por el cementerio. Así que me ha parecido muy curioso contarte sobre esta torre y estas antiguas prácticas que marcaron un antes y un después en la historia de Edimburgo. Como puedes ver, este cementerio no solo tiene historia, sino que es absolutamente precioso. Encima está en todo el centro de la ciudad, por lo que las vistas son inigualables. Aunque bueno, los otros cementerios, la verdad que no tienen nada que envidiar. Cada uno tiene su cosa especial. Por eso te los voy a enseñar absolutamente todos. Yo en cuanto llegué a Escocia y empecé a ver estas maravillas, la verdad que me quedé prendada. Y aunque nos parezca raro, de verdad que no es por nada creepy, ni ningún fetiche, ni nada de eso que yo tenga, es que no hay un paisaje igual. Y ya que te tengo aquí, te quería dar las gracias por todo el apoyo que he recibido en los últimos vídeos. Estoy muy contenta y muy motivada con el canal, aunque todavía no tengo tantos suscriptores. Todos vosotros interactuáis un montón con mi contenido y esto me indica que os está gustando, ya que vuestro feedback es súper positivo y yo estoy dispuesta a enseñarte muchísimas otras cosas que no has visto antes para que el canal se dé también un poquito más a conocer y por supuesto seguir trayéndote el contenido que te gusta. Pero bueno, intento no enrollarme mucho, solo quería darte las gracias otra vez por todo tu apoyo, de verdad que nunca lo doy por sentado y que sepas que estoy preparando una cantidad de vídeos súper interesantes. Pero es que no solo son interesantes, de verdad que son únicos, ya que hay o muy pocos o ninguno en español y sobre todo ninguno en español yendo al lugar. Así que tengo muchísimas ganas de subirlos y recibir tu feedback de nuevo para ver qué te han parecido. Por último, mencionar que estoy preparando una serie no solo de cementerios, como puedes ver, yo siempre te voy a enseñar este tipo de cosas porque me llaman muchísimo la atención y estoy segura que a ti también, sino de folclore, leyendas y sucesos impactantes que han ocurrido en este país. También tengo otro viaje planeado, así que seguramente pronto tengas contenido también de otro país. Así que ya estoy buscando poco a poco lo que te puedo enseñar de un sitio que me apetece muchísimo visitar. Pero no te puedo decir nada por ahora. Vamos a terminar con este vídeo y ya sabes que te veo la semana que viene. Te mando un besazo muy fuerte y un abrazo. Espero que te haya gustado y nos vemos como siempre en el próximo. ¡Chao!